Vamos a pasar a la entrevista principal del programa a propósito de las reservas de las candidaturas y la resolución de la Junta Central Electoral en torno al 20% que manda la ley. Entonces, los partidos que tienen un debate que a juicio de algunas personas es estéril, algunos a juicio de los opositores tiene mucha validez, pero para que nos pueda analizar en su justo contexto este tema, tenemos en la línea telefónica a Francisco Álvarez. Buenos días. Muy buenos días a todos y a todas en cabina. Un placer contactarlos al inicio del fin de semana. Gracias. Estoy a las órdenes de ustedes. Gracias por recibir nuestra llamada un sábado, que se supone que los sábados deben ser pasarse y sancocho. Y para ustedes los que leen mucho, uno que otro librito. Así es. Así es. Pero en definitiva estar tranquilo, que es lo importante. Este debate que se ha formado en torno a la resolución de la Junta Central Electoral normando el tema de la reserva del 20% de las candidaturas, ¿qué lectura tiene Francisco Álvarez? Bueno, en primer lugar, lamentar el tinte que ha tomado, ¿no?, este tema, porque tiene una especie de tinte de confrontación en este momento, ¿no? No debería ser así. Los caminos institucionales están claramente marcados. Si los partidos no están de acuerdo con una decisión de la Junta, pueden elevar perfectamente, ese es su derecho, un recurso de revisión ante la propia Junta Central Electoral, o si no quieren ir a la Junta de nuevo, pueden ir directamente al Tribunal Superior Electoral para que defina el conflicto que existe con esta decisión de la Junta Central Electoral de establecer que el cálculo del 20% de las candidaturas que pueden reservarse, se pueden reservar solamente sobre hasta un 20% de cada nivel de elección. De más está decir que, y lo he dicho públicamente, y es la posición de Participación Ciudadana, que la Junta Central Electoral ha hecho lo correcto, ha interpretado correctamente la ley de partidos políticos, y ya lo había hecho en el año 2019, cuando el PRM se reservó 29 de 32 candidaturas al Senado de la República. Una barbaridad. Un atentado contra los derechos de los miembros de ese partido de poder acudir a los métodos para ganarse una candidatura. Pero no, el PRM en el 2019 se reservó, repito, 29 de 32 candidatos al Senado. Y eso dio lugar a una acción que fue al Tribunal Superior Electoral, y en ese momento el Tribunal Superior Electoral falló en contra del PRM, estableciendo que el cálculo para la reserva de candidaturas se hace sobre cada nivel de elección. Eso significa que de 32 senadores, el 20% es 6, y ese partido no podía reservarse más del 6%. Ese fallo en contra del PRM fue recurrido por el PRM en un recurso de revisión ante la Junta Central, fue recurrido Tribunal Superior Electoral. Al Tribunal Superior Electoral, que confirmó su decisión, perjudicando al PRM, que tuvo que recomponer su boleta electoral a la carrera con poquísimo tiempo, pero esa fue la decisión de la Junta que se impuso en ese momento, y esa es la decisión que hoy la Junta Central Electoral está acogiendo, esa postura del Tribunal Superior Electoral. Recordemos que quien era presidente del Tribunal Superior Electoral en el 19, Román Jaques, es hoy el presidente de la Junta Central Electoral, y lo único que ha hecho es guardar la coherencia. Es lo mismo que alguien criticaba que Participación Ciudadana celebró una rueda de prensa este jueves pasado apoyando a la Junta Central Electoral, y criticaban esa situación. Participación lo que ha hecho es ser coherente también, porque en el 2019, en agosto del 2019, mandó una nota de prensa apoyando la posición del Tribunal Superior Electoral, y ahora lo que está haciendo Participación Ciudadana también es guardando coherencia con su posición anterior. Dice la dirección jurídica y también electoral de uno de los partidos de oposición, específicamente del PLD, que esa decisión del 2019 no es vinculante y que por ende la Junta Central Electoral no está obligada a aplicarle esa decisión a los partidos en esta coyuntura. Mira, aún en el caso de que
tuvieras razón, mi querido amigo José Dantes, del PLD, pues lo que tiene que hacer es llevar su argumento al Tribunal Superior Electoral y que el Tribunal Superior Electoral decida. Pero mientras tanto, esa es la decisión de la Junta Central Electoral, que yo creo que debe ser respetada por todo el mundo, que sigan los canales institucionales y lleven el caso al Tribunal Superior Electoral. Por cierto, si los amigos y amigas que nos escuchan buscan en Google la nota de prensa que divulgó Participación Ciudadana el jueves, se darán cuenta que hay un párrafo que dice que el Tribunal Constitucional tocó ese tema y cita esa nota de prensa, la sentencia del Tribunal Constitucional y de qué forma lo citó. Lo que dijo el Tribunal Constitucional fue que ese mismo tema que se estaba discutiendo en el Tribunal Constitucional, pero sobre la cuota de las mujeres, 60-40, que si se calculaba sobre el universo, sobre la propuesta nacional o sobre cada demarcación territorial, y el Tribunal Constitucional dijo que era sobre cada demarcación territorial y no de la propuesta nacional. Y el Tribunal Constitucional dijo que eso también aplicaba para las reservas. Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Entonces me gustaría escuchar la opinión de mi amigo José Dantes sobre ese argumento, pero reitero, lo que procede aquí es que lleven el caso al Tribunal Superior Electoral, que es el canal institucional que marca la ley. Sin embargo, la oposición, y en el caso particular del PLD, ha dicho que va para la calle. También van para el tribunal, pero dicen que van a ejercer su derecho a la protesta. E incluso ya lo hicieron dentro del hemiciclo, en la Cámara de Diputados se retiraron, hicieron una especie de movilización dentro del edificio del Congreso en protesta por esa decisión de la Junta Central Electoral. Mira, el derecho a la protesta es un derecho sagrado que debe respetarse. Si los diputados de la oposición o los partidos de la oposición desean pues protestar por esa decisión, además de seguir los canales institucionales, me refiero, además de recurrir al Tribunal Superior Electoral, pues pueden protestar. Ese es un derecho inalienable. Y por cierto, yo me quedé sorprendido escuchando la reacción del expresidente Hipólito Mejía sobre ese tema de que iban a protestar, diciendo que el expresidente Hipólito Mejía que eso se resolvía tirando tres bombitas. Tres bombitas. Para fortalecer la democracia. Eso es muy lamentable. Pero fue una broma aparentemente. Sí, pero ¿tú crees que se puede relajar con ese tipo de temas? Él dijo también que se lo hicieron a Lionel, sí, y que tuvieron que llevarlo al hospital. Entonces, que le está dando instrucciones para que tiren bombas lacrimógenas a lo que se opongan. Es delicado eso. Si se oponen correctamente, porque tú me dices, no, es que están rompiendo escaparates, vehículos, bueno, ya es otra cosa. Pero si yo digo que voy a protestar en la calle, eso puede ser sencillamente marchar en la calle. Claro. Y yo he marchado cantidad de veces en la calle, entonces yo no me puedo ahora venir a decir que hay que tirar unas bombitas. Sobre todo que el expresidente Hipólito Mejía es un hombre de mucha influencia en este país y sobre todo en las esferas militares. Sí. Y esa bromita se puede interpretar como una orden, como una orden, y eso es peligroso, con eso no se debería relajar. De acogerse el planteamiento de la oposición, ¿qué pasaría con el tema de las reservas? ¿En qué incurrirían los partidos? Además de una violación legal, pero en términos prácticos, ¿cómo quedaría conformada una boleta electoral partiendo de lo que ellos están planteando? Si la oposición, si el argumento de la oposición prospera, entonces, ¿ustedes saben lo que pasaría? Bueno, si ustedes están sentados, por suerte, no se pueden caer. Ay. Pues ocurriría que cada partido tendría la posibilidad de reservarse el 100% de las candidaturas a senador. Pero eso no sería suficiente. También podrían reservarse el 100% de la candidatura a diputados. ¿Por qué? Porque los diputados son 190 y el 20% creo que 38. Sí. Pero como si se calcula sobre el universo de las posiciones, son 4.133 posiciones que hay. Por las regidurías y los delegados de distritos municipales. Y por los vocales. Los vocales. Entonces, si tú tomas el universo de las posiciones electivas,
que son 4.100 y pico, el 20%, y calcula la reserva sobre ese universo. La cuota nacional. Vienen siendo 500 y pico de candidaturas. Que tú puedes truquear perfectamente y de reservarla con regidores y vocales. Tú puedes reservarte todas las posiciones importantes, senadores, diputados, y dejar las otras. Y dejar las otras para que vayan a primarias o a los mecanismos de selección que establece la ley. Y eso vulnera el principio de democracia interna. Usted sabe dónde está escrito ese principio de democracia interna en la Constitución de la República, claro, que dice que los partidos deben respetar el principio de democracia interna. ¿Y qué significa democracia interna? Que lo que deciden son las bases, son los miembros del partido. Eso es lo que es la democracia interna. No es una cúpula que decide. Y este esfuerzo que hacen algunos partidos de oposición, casi todos, lo que de triunfar, lo que nos retrotraería sería a aquella época triste de donde el dedo era que seleccionaba a los candidatos. ¿Ustedes se recuerdan de esa época, no? Sí, sí, claro. Pero no estarían... A eso volveríamos. Algunos partidos pequeños, de los llamados emergentes, ¿no tendrían también el temor de desaparecer por el hecho de que lo que le garantiza mantenerse vigente en el espectro electoral son las alianzas? Pero muchas de esas organizaciones no tienen las estructuras a nivel nacional como para llevar candidaturas en todos los lugares. Pero eso queda salvaguardado con el hecho de que la ley permite que tú te reserves candidaturas hasta un 20%. Si, por ejemplo, un partido pequeño quiere apoyar a uno grande, pero le está pidiendo que lleve la boleta del partido grande a un candidato a senador del partido pequeño, eso es posible. 1, 2, 3, 4, 5, 6 senadores. Sí. Es posible. Hasta 38 diputados es posible. Hasta casi 50 alcaldías es posible. Pero, ¿qué ocurre? Es que, caramba, aquí en República Dominicana queremos ser agayúes, que se dice. Sí. Quieren reservarse el 100%, o tener la posibilidad de reservarse el 100%. Y eso, repito, atenta contra el principio de democracia interna, que manda, que ordena la Constitución de la República. Por eso yo le digo a mi amigo José Dantes, ustedes saben, y lo comparto con todos los oyentes, ustedes saben lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que el derecho a elegir y ser elegibles es la base fundamental de la democracia en la República Dominicana. Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y ese derecho a elegir y ser elegible es lo que se pretende vulnerar cuando quieren que la cúpula de un partido sea la que señale de dedo quiénes van a ser los candidatos, hasta un 100%, repito, en alcaldías, en senadurías, en diputaciones. Bueno, esa reserva de candidaturas, ese esquema que defiende la oposición, llevó a muchos aspirantes a pasarse, por ejemplo, del PLD al PRD, PRM, en un momento determinado. Bueno, si en tu partido que tú tienes el derecho de ir y someterte a los mecanismos, por ejemplo, las primarias. ¿Qué interés habría en ir a primarias si la cúpula del partido puede reservarse el 100% de las candidaturas a senador? ¿Por qué una persona ya no va a poder ni siquiera someterse al voto de las primarias? Porque el partido le quitó ese derecho, reservándose la candidatura a la que aspiraba. Pero como yo lo veo, pensar mejor en eso. Como yo lo veo, a los partidos tienen que convenirle necesariamente bailotear todas sus candidaturas en un procesos internos democráticos, porque le lleva activismo a su interior. Hay partidos que están sentados, pero el motivar candidaturas internas puede activarlos. Mira, para mí la reserva de candidaturas es una excepción que ha hecho el legislador a ese principio de democracia interna. Es una excepción porque ha permitido, repito, excepcionalmente que no sean los mecanismos de primarias o de asamblea de delegados lo que permita seleccionar las candidaturas. Y hay que verlo como una excepción, pero los partidos de oposición quieren verlo como la regla, y ahí es donde está el peligro. Eso se puede convertir en un cáncer para esos mismos partidos políticos, porque les resta dinamismo a lo interno del partido. Si es una cúpula, un organismo colegiado, no importa el número de miembros que va a elegir los candidatos, entonces eso le va a quitar interés a la gente de participar.
y va a tener que ir a cabildear con esos miembros que forman parte de la cúpula de los partidos, va a tener que ir a cabildear su posición en vez de sencillamente ganarse la simpatía de los miembros del partido que voten por él para que él sea el candidato de su partido por una posición determinada. Estamos conversando con Francisco Álvarez, abogado, prestigioso jurista y también ex coordinador de Participación Ciudadana, miembro del movimiento. También ha generado algunas críticas en la oposición, Pancho, la posición de Participación Ciudadana sobre la crisis en la Cámara de Cuentas. ¿Qué opinión tiene? Bueno, de nuevo, así como comencé con el tema de las reservas, lamentando la posición de los partidos de oposición, tengo que comenzar este tema lamentando la situación en que está nuevamente la Cámara de Cuentas en la República Dominicana. ¡Qué pena! Caramba, que no seamos capaces como país y con una democracia ya de tantos años, no podamos tener un órgano de control realmente independiente, un órgano de control que tenga credibilidad, que la ciudadanía confíe en ella. Y ustedes dirán, ¿y tú estás diciendo que ahora mismo no lo tenemos? Bueno, ahora mismo tenemos una crisis en la Cámara de Cuentas. Y no porque lo digo yo, nada más hay que escuchar la entrevista al presidente de la Cámara de Cuentas que le hizo Edith Feble para uno darse cuenta de que hay una crisis en la Cámara de Cuentas, claro, que no propició Francisco Álvarez, ni Participación Ciudadana, no, sencillamente el pugilato que siempre ha existido por tratar de controlar la Cámara de Cuentas en la República Dominicana. ¿Ustedes saben por qué los partidos siempre quieren controlar la Cámara de Cuentas? Bueno, porque ese es el órgano de control externo de los fondos públicos. Uh-huh. Y en la medida en que tú controlas ese estamento, esa Cámara de Cuentas, pues de alguna manera favoreces la posibilidad de impunidad, que es lo que ha ocurrido en la mayoría de los casos de corrupción en la República Dominicana. Bueno, hay incluso una denuncia grave que lógicamente está por comprobación y incluso se habla de que el Ministerio Público en cualquier momento pudiera accionar en el caso que ha denominado Caracol, de que en el pasado pleno de la Cámara de Cuentas había una estructura para maquillar auditorías. Eso es sumamente grave. Así mismo es. Qué pena que estemos hablando de maquillar auditorías, ¿no? Pero miren, Participación Ciudadana ha informado que se ha reunido en algunas ocasiones con el Pleno de la Cámara de Cuentas y algunas personas pues se han rasgado las vestiduras y han dicho, ¿y qué hace Participación Ciudadana en la Cámara de Cuentas? Bueno, esas personas que opinan de esa manera tal vez no se han leído la ley de Cámara de Cuentas, que tiene un artículo dedicado al control social y que en adición en ese mismo artículo del control social establece que las organizaciones de la sociedad civil podrán ir a la Cámara de Cuentas para hacer sus propuestas, recomendaciones y sugerencias. Y aplicando esa ley es lo que hemos hecho. Fuimos primero a la Cámara de Cuentas cuando se estaba instalando, a ofrecerle nuestra colaboración en todo lo que necesitara dentro de ese tema de control social, y después acudimos en algunas ocasiones ya con esta crisis en ciernes a expresarle nuestra preocupación al Pleno de la Cámara de Cuentas por el derrotero que llevaba de que fueran a perder la credibilidad que necesitan tener como auditores de los fondos públicos para poder realizar su trabajo. Hasta Carmen Inver-Brugal la escuché yo, la leí yo, haciendo una crítica a Participación Ciudadana, y le incluso dice que Participación Ciudadana ha intervenido la Cámara de Cuentas. Bueno, Carmen Inver es una persona que me merece respeto. No, el mío también. De todos, probablemente. De todos, pero me llamó la atención, ex miembro de la Junta Central Electoral, en la que, bueno, déjame no hablar de eso, pero ella hizo esa crítica a Participación Ciudadana. Sí, bueno, y como estamos en democracia, la crítica hay que escucharla. Sí. Y si merece reflexionar sobre ella. Nosotros diferimos de la posición de Carmen, por eso yo comencé explicando qué dice la ley de Cámara de Cuentas. Es la ley que permite que organizaciones de sociedad civil vayan a realizar sus aportes a la Cámara de Cuentas. Y eso es lo que ha hecho
participación ciudadana ejercer los derechos que la ley le otorga. Ahora, Carmen señala que lo que hace participación es usurpar, oigan bien, usurpar los poderes de la Cámara de Cuentas. ¿Ustedes han visto algún documento de la Cámara de Cuentas firmado por Participación Ciudadana? En absoluto. O sea, no hemos pasado de conversaciones, lamentablemente, ¿no? Ojo al Cristo, ojo al Cristo. Yo no sé si Participación Ciudadana ha pasado por esto en otras ocasiones. Tendría que ponerme a revisar la hemeroteca. Pero me luce, escuchando y leyendo algunas cosas, incluyendo lo de Carmen Inver, me luce que hay una campaña contra la Participación Ciudadana, que pudiera ser una forma de desviar atención, pero me luce que hay una campaña en contra de Participación Ciudadana. Lo que no sería nuevo, porque ¿qué pasa? Participación Ciudadana toca dos temas principales en la República Dominicana, trabaja dos temas principales, desde su fundación hace 29 años. Número uno, el tema electoral. Hemos observado todas las elecciones de la República Dominicana desde 1996 hasta acá, absolutamente todas las elecciones las hemos observado. Y podemos decir gracias a Dios. Y en segundo lugar, el segundo tema que trabaja Participación Ciudadana es el tema de la lucha contra la corrupción. Esos son los dos temas. Ahora, ¿qué dos temas trabajamos? Temas sensibles, neurálgicos. Son temas increíblemente sensibles y que por esa razón, cuando tocamos temas relacionados con la corrupción, por esa razón, pues nos atacan. Yo quiero que ustedes, que los amigos y amigas, entren a la página de Participación Ciudadana para que vean las publicaciones que hemos hecho sobre los casos de Odebrecht, sobre los casos de Medusa, sobre los casos, todos los casos de corrupción han sido examinados por Participación y hay publicaciones nuestras que en digital y en físico, y en digital reposan en nuestra página en internet, y claro que no esperamos que nos tiren flores. Si nosotros estamos poniendo el dedo sobre la llaga, sabemos que van a venir críticas muy fuertes contra nosotros. ¿Cuál sería la solución? Estamos preparados para eso. La solución más salomónica ante esta crisis que ha presentado la Cámara de Cuentas. Mira, cualquiera se vería tentado a decir, hay que quitarlos a todos y sustituirlos. Pero ¿qué ocurre? También hay que reflexionar y pensar que estamos a las puertas de una campaña electoral. Bueno, yo no debería decir a las puertas. Sí. Porque aunque oficialmente todavía no hay campaña electoral, legalmente todavía no hay campaña electoral porque el tiempo no ha llegado, los partidos están haciendo campaña electoral. Sí. De eso no cabe ninguna duda, incluyendo el partido de gobierno. Y eso es censurable. Esos anuncios que hay, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, son anuncios puramente electorales y deberían ser sacados del aire por la Junta Central Electoral. Y la oposición con la famosa frase inscríbete. Y la oposición ha seguido los pasos, pero la pregunta es, si uno lo hace, valida para que todos lo hagan. Si uno hace lo mal hecho, entonces todos los demás deben hacer lo mal hecho. Yo creo que no, que los partidos de oposición con ese subterfugio de inscríbete y el partido de gobierno con ese mecanismo que tiene de publicidad supuestamente institucional, con más que publicidad electoral, le hacen un daño a la democracia electoral en República Dominicana porque no están respetando los plazos. Ahora, yo decía, y entonces, con la Cámara de Cuentas, ¿qué hacer? Someterlo a un juicio político, destituirlos a todos ahora, que es lo que parecería, que yo sé que mucha gente diría, eso es lo que hay que hacer, pero en plena campaña electoral, vamos a designar nuevos miembros de la Cámara de Cuentas en plena campaña electoral. Eso es muy arriesgado en términos de el producto que va a salir de esa elección. El Senado, por ejemplo, cree que lo más oportuno es modificar la ley 1004, hacerla nueva, ampliar el periodo del pleno de 2 a 4 años y darle un poco más de fortaleza al presidente del pleno. Mira, yo no tendría problema con eliminar esa regla que existe actualmente de que a los 2 años hay que evaluar los miembros de la Cámara de Cuentas. A los 2 años, ¿y para qué usted va a evaluar a una persona que apenas tiene 2 años en una posición? ¿Ustedes saben para qué quieren evaluarlo? Para tenerlo bajo control, para decirle, si tú no me obedeces, yo voy a hacerte una evaluación negativa. Y tú si eres presidente hoy, no vas a ser presidente mañana. Entonces yo estoy de acuerdo con eliminar ese tipo de
de amarres que se hacen gracias a disposiciones de esa naturaleza, inclusive darle un poquito más de poder al presidente de la Cámara de Cuentas, pero ojo, mucho cuidado, no vayamos a convertir ese organismo colegiado como lo es en un organismo presidencial, eso no es posible. Ahora, ¿eso resolvería el tema? ¿Modificar la ley de Cámara de Cuentas resolvería el problema? No, porque el problema, donde subyace el problema, es en el interés que tienen los partidos de controlar la Cámara de Cuentas. Entonces usted nombra 5 personas hoy, y si esas personas fueron elegidas sobre la base de promesas de yo te voy a llevar a la Cámara de Cuentas, pero recuérdate que tú me debes un favor y te lo voy a cobrar en su oportunidad. Ese es el problema que tiene la Cámara de Cuentas. ¿Y cómo se enfrenta a ese problema? ¿Cambiando la modalidad de elección? ¿Pudiera ser? Mira, yo creo que el tema se reduce, porque nunca se elimina 100% el riesgo, pero se reduce el riesgo si la ciudadanía está mucho más atenta. Y cuando hablo de la ciudadanía, estoy hablando inclusive de los medios de comunicación. No sirve mucho de eso de que cuando un periodista o una persona, olvídense el título que tenga, un ciudadano opina sobre un tema, está usurpando los poderes del organismo al cual está criticando. Ese es un derecho sagrado, el de participación. Lo ejercen los periodistas a través de los derechos de prensa. Imagínense que le estén diciendo a ustedes que ustedes no pueden criticar a la Junta Central Electoral porque si lo están criticando están usurpando el poder que tiene ¿quién? El Senado de la República. No, el derecho a criticar y estar atento de lo que pasa es un derecho de la ciudadanía, es un derecho fundamental, el derecho de participación, y ese no puede ser coartado por nadie. Entonces yo creo que uno de los mecanismos para ayudar a tener una Cámara de Cuentas verdaderamente independiente es si la ciudadanía, si los medios de comunicación estamos más atentos en los próximos procesos de selección de los miembros de este organismo tan importante para la democracia en República Dominicana. Muchísimas gracias, Francisco Álvarez, por aceptar nuestra llamada un sábado que se supone que debe ser para descanso. Gracias, le agradecemos gracias a ustedes, inmensamente. Gracias a ustedes.